Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos aquí, en El futuro de todo. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el ingeniero José Ambe. Va a ver usted, es un personaje que tiene que ver con todo lo que significa logística, la parte de todas las blockchains para poder armar las nuevas logísticas y por supuesto la inteligencia artificial. Entonces él ya se mete con la parte tecnológica de una logística que es mucho más compleja que como la entendíamos hace 25 años esa logística, y usted tiene que comprender por defecto que pues claro que todo se ha complicado con la tecnología y con los volúmenes brutales de comercio que se extienden entre países. Nada más pensar el comercio que hay entre México y Estados Unidos, pues imagina usted el garlote de logística que se requiere para cualquier efecto. Amigos, vamos a platicar el día de hoy con José Ambe. Él es presidente de, primero que ya vamos a ver, va a ver qué tema. Él es presidente de LDM, Logística de México, quiere decir LDM. Y también es socio fundador de OneBit y Circana. Es uno de los estrategas logísticos más influyentes de América Latina. Con cerca de 25 años de experiencia, pues caramba, ha sido uno de los grandes líderes en las cadenas de suministro, lo que le llaman en inglés, ¿no?, las supply chains en toda la región, en toda América Latina, y es un impulsor de la innovación. Eso me encanta, porque si algo nos falta en México es la innovación, no porque no tengamos la capacidad, sino porque la están inhibiendo pues nuestros amigos de la cuarta transformación, ¿verdad? Entonces vamos a platicar con Pepe Ambe acerca precisamente del tema de la logística y ahora el impacto que tiene la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero en particular también la inteligencia artificial en las cadenas de logística. Bienvenido José Pepe Ambe aquí al futuro de todo. Muchas gracias, Efrén, gracias por la invitación, un placer estar el día de hoy con ustedes. Oye, a ver, platícanos, la logística desde siempre ha tenido mucha importancia, pero me da la impresión que aquí en México todavía no se acaba de entender, vaya, en las grandes empresas sí, pero en las medianas y pequeñas empresas no hay una gran, no captan muy bien el hilo de la importancia de la logística para poder generar mayor productividad, eficiencia y al final de cuentas más rendimientos para las empresas. Mire, Efrén, si bien, como decimos nosotros, la logística no lo es todo, pero sí está en todo. Y es complicado entender alguna industria o algún sector económico de nuestro país y del mundo que no tenga un componente logístico trascendental en los resultados de la misma. Y pues desde hace varios siglos, desde que existe el comercio alrededor del mundo, existe logística. Lo que la logística significa es mover los productos y las mercancías de un lugar a otro, ¿no? Y así es como comienza. En nuestro pasado reciente, la logística toma una relevancia muy particular a partir de la pandemia, en donde nos dimos cuenta que tener los inventarios correctos en el momento correcto, en el lugar correcto, tener las estrategias de distribución adecuadas para poder poner los productos en tiempo y forma se volvía indispensable, y que aquellas empresas que pues eran más resilientes y pues estaban más preparadas a un buen manejo de inventarios, a una buena red de distribución, pues fueron las que salieron más fortalecidas o las que lograron sobrevivir. Y fíjate algo que estás mencionando que es impresionante. Además lo aprendimos de la mala forma, es decir,
aprendimos la importancia de la logística cuando además tuvimos que aprenderlo no en las oficinas, sino en línea desde casa o donde estuviéramos, porque todo el mundo estaba encerrado, aislado por el problema de la pandemia. Así es, Efraín. Y mira, nuestro país, con todo lo que ha pasado, te voy a dar 2 datos bien interesantes que poca gente lo sabe. En un estudio mundial que hizo el Foro Económico Mundial de competitividad logística de todos los países, México sale dentro de los primeros 50 países, es decir, no estamos para llorar. Sin embargo, hay un buen tramo todavía para incrementar nuestra competitividad, pero la realidad es que hay un factor que es el factor geográfico, que México pues le tocó ser vecino del país más importante del mundo a nivel consumo, que nos ha obligado a tener una logística, pues vamos a llamarle competitiva, en una red carretera que cubre el país entero, una red férrea, una red de aeropuertos. Siempre hay espacio para mejorar, definitivamente, que es algo que los logísticos estamos luchando por que se logre todos los días, pero pues es un factor bien interesante que al estar pegados a Estados Unidos nos obliga a tener procesos de infraestructura logística competitiva. Pero por supuesto, es decir, no sé qué lugar ocupa México en este estudio que me estás diciendo, pero somos la 12ª o 13ª economía del mundo. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Nada de que tercero o cuarto, somos el primer socio comercial. Eso te da una idea de la potencia, de la fortaleza que tiene este país, con todo y que aquí adentro nos estemos agarrando a escobazos, pero la importancia que tenemos en términos económicos, en términos comerciales, a nivel nacional e internacional, es impresionante, José. Lo que hemos avanzado, nada más ponte a pensar, de 1993-92, que en 90 comienza realmente digamos, los bocetos del Tratado de Libre Comercio, que sería el Telecán. De ahí para acá, todo lo que hemos avanzado, con todas las amenazas del presidente Trump, de aranceles, todo lo que tú quieras, y teniendo la incertidumbre ahorita de que si se va a firmar o no en julio el TEMEC, ya sea en una nueva versión o lo que sea. México sigue avanzando, las exportaciones siguen adelante. Quiere decir que hay alguien que sí se está fijando en la importancia de la logística, con todo y carreteras llenas de ladrones y asaltadores y lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero seguimos exportando como locos, y Estados Unidos se da cuenta que somos muy importantes en sus cadenas de valor y en sus cadenas de logística, y nosotros nos damos cuenta de la logística. ¿Es correcto? Dime si vamos por buen camino. Es correcto, Efraín, y lo que sí sucede internamente es que hay grupos industriales o sectores empresariales que sí ven a la logística como un motor de competitividad y otros que no lo ven así. Y sí vemos una diferencia abismal entre los resultados de aquellas empresas que han visto los beneficios de planear mejor sus inventarios, tener una buena estrategia alineada a su cadena de suministro, tener buena comunicación con sus proveedores y con clientes en tiempo real para tomar decisiones en conjunto. Es decir, las empresas que se preparan, ahora sí que las empresas que hacen la tarea en el sector logístico, sí están teniendo pues resultados diferentes hoy en día en sus estados financieros al final del año que aquellas que no lo hicieron. Aquellas que no lo hicieron tienen sobreinversiones en inventarios que tienen detenidos, tienen capital de trabajo que no están utilizando eficientemente, no tienen un buen nivel de servicio con sus clientes por no entregar completo y no entregar a tiempo. Caso contrario de aquellas empresas que están aprovechando las tecnologías y los avances que están a la mano y al alcance de todos, que se están atreviendo a ver a la logística como un motor de competitividad. Cada vez vemos más CEOs, cada vez vemos más directores generales
que voltean a ver a la logística como parte integral de su estrategia corporativa de negocios. Y pues ahí es donde estamos viendo el resultado a través de estos 25 años que hemos estado implementando proyectos tanto en el país como en casi todos los países de Centroamérica y América del Sur. Claro, y cómo, nuevamente, la comparación, siempre son chocantes, pero es necesario la comparación. ¿Cómo está México frente a estos países de América Latina? Pues mucho mejor, tanto en mercado interno como insisto, la posición geográfica del continente. Pero me refiero a logística. Mira, mucho mejor. Hay países de América del Sur como Chile, que tienen una situación orográfica, tienen un territorio bastante complejo, que también los ha obligado a invertir bastante en su logística. Colombia, que también es un país donde vemos bastante competitividad. Brasil es un país que su economía interna es uno de los principales motores de sus finanzas, de su economía, que también tiene un desarrollo logístico importante. Y pues de ahí en fuera, yo diría que esos serían los tres que yo destacaría. Pero también vemos empresas en el resto de los países, vemos empresas en El Salvador, vemos empresas en Panamá, vemos empresas en Guatemala, vemos empresas en Argentina, en Uruguay, que se atreven a invertir en su logística y que van mejor, pero definitivamente México tiene una posición mucho más fuerte en el sector logístico que el resto del continente hacia Centro y Sudamérica. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Estamos en El Futuro de Todo. Un servidor, Efrén Flores, les da el más cordial de los saludos. Me sorprende ver cómo la inteligencia artificial ya la usan en todo. Por ejemplo, voy a citar nombres, como empresas típicas como DHL, empresas como Uber, en Uber Eats, por ejemplo, y en Uber. Todo este tipo de empresas están utilizando la inteligencia artificial para la distribución y el envío de los servicios que ofrecen a sus clientes. Es impresionante la velocidad a la cual se ha desarrollado la inteligencia artificial dentro de las cadenas de valor. Es correcto, Efraín. Precisamente el día de hoy me encuentro en un foro con uno de nuestros principales socios comerciales de temas tecnológicos, que es una de las principales empresas a nivel mundial de tecnologías de información para procesos logísticos. Y nos dieron una cátedra de cómo utilizar la inteligencia artificial en los 3 ejes de la cadena de suministro: en la planeación, en la ejecución y en el control. Y en cada uno de estos ejes vemos motores y agentes de inteligencia artificial que están procesando datos a una velocidad impresionante y están ayudándole a los ejecutivos de logística a tomar mejores decisiones. Algo que sucede en la logística, Efraín, es que las variables son muchas y muy complejas. ¿A qué me refiero? Empresas de grandes supermercados que tienen de repente 4,000 sucursales y en cada una de esas sucursales tienen alrededor de 10,000 productos diferentes. Pues si multiplicamos 4,000 sucursales por 10,000 productos todos los días, estamos hablando de millones y millones de posibilidades de procesos y de flujos logísticos. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es que nos facilita la vida para tomar mejores decisiones. Es decir, cruza datos de qué producto se vende mejor, en qué ubicación, a qué costo, cuántos son los costos logísticos de mover la mercancía de un lado a otro, y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Decisiones que una persona sin estas herramientas tardaría mucho tiempo en analizar y el margen de error sería mucho mayor. También herramientas, por ejemplo, en los centros de distribución, en las bodegas, que nos ayudan a predecir cuál va a ser el requerimiento de mano de obra según los pedidos y los pronósticos de demanda futuros.
sistemas de inteligencia artificial que nos ayuda a predecir las necesidades de transporte, y en un país como el nuestro, en donde los problemas de transporte pasan desde la calidad de las carreteras, la inseguridad de las mismas, los costos de los transportes, pues nos ayuda a tener algoritmos automatizados que van analizando opciones y dándonos la mejor opción de rutas, de costos, de tiempo de entrega. Es decir, la inteligencia artificial ya es una realidad en el sector logístico, y las empresas en el mundo están tomando decisiones gracias a su utilización. Esto que me dices me dejas así como atarantado, te voy a decir por qué. Porque me puedo imaginar cómo tienen las empresas que decidir. Nos vamos por camión, o sea, mandamos la mercancía que tenemos que enviar a Estados Unidos. Por camión, la enviamos por avión, la enviamos por barco, para evitar la inseguridad o el retraso que implica el que te asalten en la carretera o en el ferrocarril, lo que sea. Esto tiene una implicación de toma de decisiones en la logística, donde probablemente tengan que utilizar ustedes la inteligencia artificial, pero que al final de cuentas tiene que tomar y absorber costos, de ser necesario, para llegar en tiempo y forma con el cliente allá en Estados Unidos. No puede, por ejemplo, la industria automotriz, por ejemplo, no puede retrasar las cadenas de valor que ya tenemos en simbiosis con Estados Unidos, simplemente porque a Frito Bandito se le ocurre saltar el camión el día de hoy, ¿no? Entonces tienes que tomar una decisión ya ahorita expedita para poder resolver el problema real que existe de este lado de la frontera. Totalmente, es un hecho. Mira, algunas estadísticas interesantes. Las empresas que utilizan este tipo de tecnologías logran alrededor de un 30% de mejora en la eficiencia de sus entregas. ¿Por qué? Porque ponen sus centros de distribución, gracias a esta información, más cerca de los requerimientos del cliente, y entonces se ahorran tiempo, y en logística tiempo es dinero. De repente hay un 15-20% de eficiencias en optimización de inventarios por no comprar de más productos que no van a tener un desplazamiento o un consumo rápido. Te pueden incrementar alrededor del 35% los niveles de servicio, y pues esto realmente ya está generando un impacto económico de varios billones de dólares al año a nivel mundial. Ahora, todo lo que me estás diciendo también me da a entender que la logística se está aplicando en México de manera resiliente por parte de las empresas, con mentalidad resiliente en las empresas, dada la incertidumbre externa y dada la incertidumbre interna. Y con todo y todo las empresas siguen operando, exportando con una gran eficiencia a su centro de negocios más importante, que es efectivamente los Estados Unidos. Entonces, hay muchas empresas que sí están siendo resilientes. ¿Es correcto o no? Mira, no podemos olvidar que arriba del 95% de las empresas en México son micros, pequeñas y medianas empresas, y que emplean alrededor del 70% de la fuerza laboral nacional. Entonces, pues sí, las empresas grandes tienen un poco más de capacidad y más de apertura, y personal de repente más capacitado y preparado para atreverse a tomar estas decisiones y a entrarle a estos proyectos. Pero las empresas medianas y pequeñas que estamos mencionando, y que son la mayoría, en ocasiones no tienen la misma facilidad y los mismos recursos para tomar este tipo de decisiones y entrar a estos proyectos. Entonces lo que hay que hacer es analizar cuáles de los proyectos de tecnología y cuáles de los proyectos de inteligencia artificial, de logística, les van a brindar un mejor retorno de inversión y mejores resultados. Y pues precisamente lo que hay que hacer es hacer un análisis, un business case, un caso de negocios, en donde decimos, oye, si implementamos esta tecnología que cuesta 100,000 pesos o 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos, pues en qué beneficios tangibles se va a convertir. Me va a incrementar la productividad, voy a poder hacer lo mismo que hago hoy pero con menos recursos, con menos gente, voy a poder tener menos capital de trabajo invertido. Entonces, lo que
tienen que ser las empresas de manera muy eficiente es asegurar que tienen un caso de negocios en donde va a ser benéfica la implementación de tecnología, en donde va a haber un retorno real de esa inversión. Y ahí es donde estamos encontrando los retos principales, Efraín. Si bien las empresas nos dicen, oye, ayúdanos a ver tecnología, ayúdame a ver inteligencia artificial, ayúdame, pues de repente los costos no son tan accesibles y ahí es donde se está complicando un poco más el tema, ¿no? Tú en LDM, en Logística de México, con tu empresa, tienes la capacidad, o sea, estás atendiendo a este tipo de empresas. Me refiero, no a las grandes, por supuesto, me imagino que estás atendiendo a las grandes, a las exportadoras, pero a las empresas mexicanas, nacionales, de las que comemos muchas veces los mexicanos todos los días. ¿Las estás atendiendo también? ¿Las estás asesorando para orientarlas por lo menos? Totalmente, Fred. La mayoría del negocio que hacemos nosotros en Logística de México es con empresas medianas y pequeñas. Son empresas, en ocasiones empresas familiares, o en ocasiones empresas con pocos años nacionales, que tienen la misma necesidad, pero también la misma oportunidad de implementar este tipo de soluciones logísticas. Y lo que hacemos es eso, es asegurar que cualquier peso invertido en logística o en tecnología relacionada a la logística tenga un retorno de inversión realmente comprobable. Pero cada vez vemos más oportunidades de empresas medianas que inviertan en temas de tecnología y de logística por dos factores. Primero, los costos tecnológicos van a la baja. Conforme va madurando la tecnología y conforme las tecnologías de clase mundial llegan a nuestro país, se vuelven más accesibles también para nuestro mercado. Y por otra parte, los costos en el país siguen subiendo. El costo de la mano de obra, el costo del transporte, el costo de los procesos logísticos. Entonces, esa combinación de mayores costos y tecnología más accesible, pues nos da una buena oportunidad de analizar este tipo de tecnologías que se pueden implementar en las empresas que no tienen que ser grandes, pueden ser pequeñas, medianas, y que pueden tener estos mismos beneficios. Algo que estamos viviendo, Efraín, es una época en donde la tecnología se ha democratizado y pues prácticamente para todos los tamaños de empresas hay opciones tecnológicas. Lo que hay que hacer es atreverse, es entrarle y es llevar a cabo proyectos que de repente no son exitosos a la primera, pero pues insistir en llevar a cabo, y pues nosotros a eso nos dedicamos, ¿no? A entrar a las empresas, a analizar en dónde necesitan mejorar, a determinar cuáles son las opciones de inversión para ser mejores y pues a ayudarles a llevar a cabo estos proyectos para mejorar sus procesos logísticos y por ende sus resultados empresariales. Pero por supuesto, pero lo importante es que tú en Logística de México, en LDM, estás atendiendo a las empresas pequeñas y medianas mexicanas de carácter local, digamos, nacional. No nada más a las empresas exportadoras, ¿no? A las grandes que exportan a Estados Unidos. Ahora bien, algunos de tus clientes pequeños y medianos, me imagino que pueden enfilarse con la aplicación de una buena logística, con las herramientas de tecnología como la inteligencia artificial, que cada vez se pueden aplicar más por la disminución de los costos, por el volumen además de demanda, de consumo de estas mismas tecnologías. ¿Ves tú que tengan algunas de ellas perfil para enfilarse a ser proveedoras de las grandes empresas exportadoras de nuestro país? Pues siempre y cuando se cumplan los requerimientos de los clientes de Estados Unidos o de otro país, yo pienso que el potencial ahí existe. ¿A qué nos debemos de comprometer como empresa si queremos ser exportadores? Lógicamente a tener un precio competitivo, pero también a tener un nivel de servicio de clase mundial. ¿A qué me refiero con esto? A poder hacer entregas completas, poder hacer entregas a tiempo, y lo que hace la logística y la inteligencia artificial relacionada es reconfigurar los procesos industriales para poder acelerar la transformación digital en cada uno de estos procesos y por ende poder ser competitivos, porque en ocasiones vemos que las empresas de nuestro país no le llegan al precio
Y no es por el costo de la materia prima ni por un tema de margen, sino porque la logística precisamente lo saca de mercado. Oye, es que a lo mejor mi producto sí es competitivo en precio, pero cuando le pongo lo que me cuesta el camión y lo que me cuesta el agente aduanal y lo que me cuesta mandarlo, pues ya pierdo competitividad. Entonces es ahí donde la reconfiguración logística les ayuda a estas empresas a incrementar su competitividad, a tener costos pues más eficientes y por ende poder atender a las empresas, ya sea en Estados Unidos o en Europa o en algún otro país en donde tenga potencial de exportar sus productos, ¿no? La realidad es que México es uno de los países con más potencial en el continente, en América Latina sobre todo, para utilizar estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, y es ahí donde necesitamos ayudarle a las empresas a saber bien en dónde y cómo invertir para poder tener frutos y que no sea un dinero desperdiciado. Muchas gracias al ingeniero José Ambe, presidente y director general fundador de LDM, Logística de México, por haber platicado con nosotros acerca de este tema que es toral, pero así toral en la economía de nuestro país, porque más empresas tienen que empezar a incorporarse a la logística, y a la logística por supuesto ya muy digitalizada, como nos lo explica José Ambe, y con la ventaja de que su empresa, LDM, le puede dar servicios a micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos orientarlas, por lo menos, para que vayan caminando por la senda adecuada que las lleve a en un futuro, ojalá cercano, se puedan convertir en proveedores de las cadenas de valor de exportación. Poco a poquito aprender cómo se tiene que hacer esto. Hemos visto aquí en El Futuro de Todo, y un servidor en su experiencia profesional como economista, como también como analista y comentarista en los medios de comunicación, cómo hay empresas mexicanas pequeñas que van evolucionando y se adaptan y terminan siendo, por ejemplo, les pongo un caso que hay en el estado de Chihuahua, de una empresa que le ofrece autopartes a una planta armadora estadounidense muy importante, y ya es un proveedor importante de autopartes de esta empresa, de la planta terminal. Pero es impresionante ver cómo de la nada surgió esta empresa y cómo se fueron adaptando y metiéndole dinero a la logística, a la tecnología, a todo lo que se requería para ser un proveedor adecuado de esta empresa terminal estadounidense. Y como esos hay muchos ejemplos que pueden irse desarrollando con empresas que por supuesto el propio José Ambe algún día nos dará ejemplos aquí en este espacio. La próxima semana seguiremos con esta entrevista con LDM de México, Logística de México, para poder platicar con ustedes con calma, porque es muy amplio el tema. Vienen llegando ustedes de puente, que espero que le hayan pasado un feliz puente. Entonces, bueno, escuchen esta primera parte y luego la próxima semana la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Ambe. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.